Hola, ¿qué tal a todos y todas? Bienvenidos una vez más. Aquí comienza la entrevista con el Longino. Siempre con temas interesantes, temas de coyuntura, temas de contingencia. Y qué mejor hablar de una contingencia que nos va a inmiscuir de una u otra manera a todos, porque en ello se ven mezclados nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes. Importante en ese sentido porque en algunos casos, otrora se hablaba del Servicio Nacional del Menor cuestionado por su actuar, por su forma administrativa de gestión. Pasó a llamarse Mejor Niñez y todavía no logra consolidarse. Pero hay un aparato distinto a estos grupos de acción, a este aparato público que es la Caja de Asistencia Judicial. Y desde ahí vamos a conversar del programa que significa La niñez y la adolescencia se defienden, y para eso estamos con Sergio Villarroel, quien es coordinador técnico de Niñez y la Adolescencia se defienden aquí en la región de Tarapacá. Arica, Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Sergio, bienvenido aquí. Juan, bienvenido aquí a la conversación con el Longino. Muchísimas gracias, Rodrigo. Para mí es un placer estar acá, especialmente con este medio. Nosotros ya lo hemos visto varias veces y nuevamente estamos a su disposición, y especialmente porque queremos dar a conocer, ¿cierto?, a la comunidad qué es lo que hacemos. Primero, quiénes somos. Por supuesto. ¿Cierto? No somos el Poder Judicial, no somos la corporación administrativa del Poder Judicial. Somos la Corporación de Asistencia Judicial, que es una corporación de derecho público cuyo objeto básicamente es el acceso a la justicia. Antiguamente era conocido como el abogado de los pobres. Ya, miren. La gente que no tenía... Estaba el abogado del diablo y el abogado de los pobres. ¿Cierto? Ya. Bueno, gracias a las políticas públicas los gobiernos, de los sucesivos gobiernos del Estado, mejor dicho, no lo quiero cifrar de un gobierno, del Estado de Chile, la Corporación de Asistencia Judicial, que hay 4 a lo largo de Chile. La nuestra es la Corporación de Asistencia Judicial de Tarapacá y Antofagasta, pero que ahora incluye, por supuesto, a la región de Arica, Parinacota. Esa es la famosa CAJTA. La famosa CAJTA, que tiene cuesta tanto una sigla, decirlo. un acrónimo tan Sí, difícil. es muy pero difícil. Muchos los tienen que haber visto, capaz que han pasado por al lado, no se sabe que están ahí, que están al lado del croata, entre uno de nuestros amigos, Cafetería Francesco, el Casino Español, y ahí están ustedes como oficinas centrales, ¿no? Así es, esa es la dirección general, ahí está nuestra directora general, y hay distintas unidades, acá en Tarapacá, desde Pozo Almonte, Alto Hospicio y también, por supuesto, Iquique. Ya. Entremos en materia. ¿Por qué es importante? Yo lo conversábamos fuera de cámara, y lo dije en la bajada cuando entrábamos, los niños, las niñas, los adolescentes, en algunos momentos cuando se ven expuestos, no necesariamente como infractor de ley, sino expuestos a alguna vulneración de sus derechos, quedan como en una nebulosa, en un espacio bastante complicado para ellos, como para sus padres también. Explícame en qué consiste entonces el programa de Niñez y Adolescencia se defiende, Sí, claro, que lo llevan adelante ustedes. Claro, primero quiero agradecer, se agradece mucho, ¿cierto?, el correcto uso del lenguaje que tú has hecho. Niños, niñas y adolescentes ya no son los menores. Y precisamente no son tampoco los infractores de ley, que eso tienen un defensor juvenil o adolescente que es de la Defensoría Penal Pública, que sin perjuicio igual eventualmente en un caso de laboratorio, como un rato más lo va a decir mi distinguido colega Sergio Sol, ¿cierto? Él lo va a explicar muchísimo mejor. Bien, personalmente, a mi juicio, para mí, los niños no es que sean el futuro de Chile, yo creo que son el presente. Son el presente de Chile. Y es tan importante para el Estado y para nosotros como integrantes de la sociedad, ¿cierto?, poder ayudarlos y evitar que el riesgo de vulneración o la vulneración propiamente tal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo funciona esto? De la siguiente manera. Tenemos un niño, niña o adolescente que puede ser víctima, está en riesgo de una vulneración o tal vez ha sido vulnerado propiamente tal. Entonces, esto llega a oídos del juez de familia, y el juez de familia dice, bueno, aquí tengo una denuncia, tengo un requerimiento, ¿cierto? La denuncia puede ser hecha personalmente, sin abogado, o con un abogado, ¿cierto?, que lo contrata el papá, la mamá, o el tío, el colegio, qué sé yo. Entonces, ¿qué pasa acá? Acá tenemos un juez, tenemos un padre, el niño, niña o adolescente, ¿cierto?, eventualmente la fuente de la vulneración. Pero, ¿qué es lo que ocurría? Que siempre estaba este triángulo.
no se tomaba en cuenta. Nuevamente el niño o niña, Al niño, adolescente, claro, quedaba fuera de esta Y- figura. Exacto. Y lo que hace nuestra línea, ¿cierto? Es precisamente eso. Nosotros somos, Sergio en realidad, que viene más rato, es el curador ad litem, es un latinazgo, ¿cierto? Que significa el representante en el juicio. ¿Representante de quién? Del niño, niña o adolescente. No es el representante del padre. A ver, corrígeme si voy a usar más el término, que quizás está más familiarizada la gente. Es el abogado patrocinante del niño, niña o adolescente. Efectivamente, es quien tiene el patrocinio, ¿cierto? Y el poder para representar en el juicio al niño, niña y adolescente. No a los padres o cuidadores de este niño, que puede estar vulnerado o no. Eso se verá en el juicio propiamente tal, ¿cierto? Con las pruebas, con el diagnóstico, etc. Pero lo interesante de esto es que los curadores, ¿cierto? Los abogados de los niños son los abogados de los niños, no es el abogado del juez o ayudante del juez, consejero del juez o de los padres o del colegio o de otra institución como Mejor Niñez, como el Sename, Que etc. representa al Estado. Claro, sino que del niño. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una convención que es la famosa Convención de los Derechos del Niño, ¿cierto? Del año 90 aproximadamente, que está ratificada por Chile y está vigente como un tratado internacional que tiene un rango constitucional. Algunos dicen que está por sobre la Constitución, los tratados internacionales. Pero esto no se había bajado, no se había aterrizado la pelota. Estaba en el aire, una nebulosa, unas grandes declaraciones. Y ahora con este programa, con esta línea de representación jurídica de los niños, niñas y adolescentes, esta tremenda tratado internacional bajó a tierra. Y tenemos en los juzgados, el día de mañana, en la mañana, están los curadores representando los intereses del niño. ¿Y por qué tenemos que representar a los intereses del niño? Bueno, la Convención dice que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser oídos, por supuesto, siempre y cuando su estado de crecimiento lo permita, ¿cierto? Sí. Tienen derecho a expresarse y a ser oídos. Antes no, antes eran los menores. Sí. Eso había una condición jurídica que, insisto en la frase, que parezca, corrígeme si estoy equivocado. Hoy día los niños son sujetos de derechos, son dueños de sus propios derechos y no la potestad de los padres para ejercer los derechos. Una cosa así es la figura, puede ser, por favor, corrígeme si estoy bien o estoy mal. Mira, si estuviéramos en un examen de derecho, señor, aprobado. Muchas gracias. Efectivamente es así. Sujetos de derecho. Antes eran prácticamente, digamos, sujetos de protección. Como yo tengo que proteger esta mesa, ¿cierto? Porque me va a servir para la entrevista del día de mañana. Por eso la protejo. En cambio ahora no. Son sujetos, así como nosotros, como los adultos. Son sujetos de derecho y tienen todo el derecho, ¿cierto?, a ser oídos y a tener una representación jurídica especializada. No es cualquier abogado. Los curadores ad litem, los representantes en el juicio, son abogados especializados en niñez y adolescencia. Perfecto. Es gente pero muy preparada y además con una convicción tremenda, ¿cierto?, que los hace estar precisamente ahí en los tribunales. Exactamente. Recién al abogado que está con nosotros, Juan Villarroel, el coordinador técnico de niñez y adolescencia, se defiende, le sonaba el celular. ¿Y eso sabes por qué pasa? Porque estamos completamente en vivo. Estamos aquí por www.diariolongino.cl y con nuestros medios amigos. En la región de Antofagasta, diarioangamos.com y en la región de Tarapacá, diarioavisale.com. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, Juan, pero no antes, sin mencionar que, por supuesto, si de construir y crecer se trata, la Cámara Chilena de la Construcción Tarapacá. Como siempre, muchos años junto a Tarapacá construyendo futuro para todos. Y hablando de futuro y modelos nuevos, está la economía circular. Y por eso el Laboratorio de Economía Circular, el Centro Tecnológico de Economía Circular con asiento aquí en Tarapacá, ha preparado el Circular Fest. El Circular Fest se va a San Pedro de Atacama. Día 22 de noviembre estará el Circular Fest y nosotros, como Longino TV, con la conversación circular, ahí también, en San Pedro de Atacama. Circular Fest, la conversación circular más importante de Chile y Latinoamérica. ¿Qué tenemos acá? Cafetería Francesco, ya lo decíamos, en el corazón de la ciudad, en el corazón de la plaza de Iquique, la cafetería Francesco, dulces, sándwich, espectacular.
una experiencia inolvidable. Como dice, Cafetería Francesco, piacevole experiencia. Vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos con cambio en el equipo. Viene Sergio Sol, quien nos va a seguir hablando sobre el programa Niños y Niñas y Adolescentes se defienden. Soy del norte, soy de la región, positivo y fácil de leer, preocupado de los más necesitados, deportivo, cultural y solidario, noticias e informaciones, diario El Longino, diario El Longino, soy del norte. Y ya estamos de vuelta acá en la entrevista con el Longino. Conversábamos hace un rato con Juan Villarroel, que es el coordinador técnico del programa Niñez y la Adolescencia se defienden de la Corporación de Asistencia Judicial de Arica, Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, La Casta. Vamos a conversar sobre el programa Niños y Niñas y la Adolescencia se defienden aquí en la región de Tarapacá. Sergio Sol Morales es el coordinador regional. Sergio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Conversemos, ya nos hizo una antesala, nos hizo un piso para poder llegar a conversar. Voy a destacar algo que lo conversamos con Juan hace un rato, que tenía que ver un poco incluso con que tú no usas corbata y usas, quizás andas con camisa un poco más informal, él de riguroso traje, disfraz de él, como dijo, de abogado. Me llama la atención porque normalmente, y siempre ha existido casi un mito de que el abogado tiene que andar de traje y corbata para entrar a tribunales, para ir a litigar. ¿En este caso tiene algo que ver el que no uses corbata particularmente? Sí, bueno, de acuerdo a la labor bien específica que realizamos, que si bien es la representación jurídica, que tiene que ver con comparecencia en tribunales, con hacer solicitudes, con litigar, trabajamos en un área bien diferente, con hartas especificidades, y en este caso es la representación de niños y niñas. Y en ese escenario hay muchas cosas que claramente escapan a la regla de lo que uno entiende por el estereotipo de abogado o abogada, donde se tienen que desarrollar otras herramientas y se tienen que abordar las problemáticas y la relación con tu representado o representada desde enfoque y desde miradas distintas. Y en el caso de los niños, como tampoco es una representación que necesariamente ellos buscan y es un servicio que se entrega por parte del Estado, tenemos que agotar todos los caminos para poder generar cercanía con los niños, poder generar algún tipo de confianza profesional, que ellos entiendan lo que hacemos, claro, y claramente algunos pequeños detalles como la vestimenta, como la disposición en una oficina de distintos elementos, como el lenguaje que uno puede utilizar, claramente pueden distanciar o complejizar la labor que estamos realizando, que es poder representarlos y llevar su voz, en este caso a los tribunales. Entonces, estas estrategias de poder vernos, escucharnos y también estar en espacios que sean más agradables y cercanos nos ayudan claramente a la labor que queremos realizar, que es poder representar a niños y a niñas. Y en esta labor, que ya lo conversábamos previamente, es este abogado que se presenta acá, no es el abogado de los papás, no es el consejero del juez, no es el que está para con otra parte, con el otro lado, es el abogado patrocinante, el abogado que está con el niño, la niña o el adolescente. ¿Cómo es esa figura hoy día en Tarapacá? ¿Cómo acceden? Descríbeme el programa en general, en detalle, en los minutos que nos van quedando. Sí, claro. Bueno, todo esto parte por, como lo mencionaba Juan hace unos minutos, por una iniciativa de los distintos gobiernos que han ido pasando, al menos desde el año 2017 hasta ahora, preocupados de la necesidad de que todos estos derechos, convenciones, finalmente instrumentos de derechos humanos que en general Chile ha ratificado y en general el mundo también es bien, está en un consenso de poder aceptar todas estas normas y estos derechos y estas protecciones, había que concretizarlo, había que de alguna forma generar algún servicio, algún representante que pudiera materializar todas estas buenas intenciones, estos derechos y estas garantías. Entonces el 2017 se parte con un programa que también ejecuta la Corporación de Asistencia Judicial, que es el programa Mi Abogado, para poder representar a niños, a niñas y adolescentes en situaciones de cuidados alternativos, en situaciones un poquito más críticas y más complejas,
por la situación proteccional en la que están, y desde ahí se parte, desde el 2017, entregando un abogado o abogada a representar los intereses de estos niños. La judicatura generalmente en familia, los juicios en familia, son bastante colaborativos, porque lo que se busca en los juicios de familia no es buscar un responsable, no es aplicar necesariamente una sanción, no es investigar un hecho, sino que lo que se busca en los tribunales de familia cuando hay alguna situación de vulneración es poder rápidamente restablecer la protección de los niños y niñas que han sido de alguna medida... Ahí quería llegar, Sergio. En este caso, la representación que van a hacer ustedes, los niños, niñas y adolescentes que se ven inmiscuidos en este proceso, no necesariamente tienen que ser niños que sean parte de infracción de ley, sino que más bien estén orientados hacia la vulneración de sus propios derechos. ¿Exacto? Ese es nuestro perfil. No hacemos distinción ni de motivos en realidad, ni cómo haya llegado finalmente la situación de vulneración al tribunal. Hoy día los colegios pueden realizar denuncias de vulneración, los establecimientos de salud pueden realizar denuncias, carabineros. Hay muchas instancias en las que llega el proceso donde nos de alguna forma notifican o levantan una luz de alerta sobre hay una situación de vulneración con un niño y una niña, y ahí intervenimos. En ese caso, entonces, que llegue una luz de alerta o que llegue una triangulación a través del juzgado de familia, o puede ser directamente un padre que vaya, o porque mencionabas a los colegios, por ejemplo, los colegios van. Y ahí en ese caso, por ejemplo, con otro organismo que tiene que ver con la educación, como la superintendencia, que fiscaliza otros tipos de áreas, pero sí una denuncia por maltrato, por ejemplo, ¿ustedes pueden vincularse en ese sentido? Lo que pasa es que nosotros canalizaríamos la denuncia o la información, como me imagino que también la canalizarían los distintos actores, colegios, establecimientos, que de pronto remitir los antecedentes al tribunal o derechamente acompañar a las personas a hacer la denuncia derechamente en Carabineros. Finalmente hay una necesidad de que nosotros o nuestra figura solamente tiene sentido en el contexto de un juicio, porque ya se levantó una luz de alerta, ya hay una problemática que se visualizó. Y lo que busca el tribunal, como había mencionado, es tratar de llegar a una solución rápidamente para los niños y niñas, tratar de detener la situación de vulneración, y en esa colaboración, en esas conversaciones entre los distintos actores, a raíz de, hasta antes de que existieran estas figuras de los curadores ad litem, había un insumo súper importante que faltaba, que era la opinión del niño o de la niña que estaba siendo víctima respecto a si estaba de acuerdo o no, cuál era el camino que se estaba tomando para solucionar este asunto. Si en realidad la derivación a un determinado programa en realidad a mí me interesaba o no, me refiero al niño o no, si es que en realidad me interesaba que sacaran a mi agresor desde el domicilio donde yo estoy viviendo. ¿Cuáles son las tipificaciones, si se quiere decir, o cuáles son los casos más comunes de los cuales ustedes tienen que hacerse partícipes? A ver, sería como difícil, solamente conjeturas, pero yo diría que así rápidamente hay hartas situaciones de violencia intrafamiliar principalmente, que son las que más se levantan rápidamente por parte de los colegios, por parte de los establecimientos de salud, porque para bien o para mal, los colegios el día de hoy son espacios bastante contenedores y donde los niños se sienten bastante seguros. Hoy día, si bien hay harta complejidad a nivel social con el tema de los colegios y cosas así, los niños sienten que en sus profesores, en sus comunidades educativas, muchas veces tienen el espacio para contar algo, para decir algo que en su casa o en su círculo más cercano no tienen la confianza o la posibilidad, lo hacen en el colegio. Entonces hoy día tenemos un porcentaje importante de denuncias que llegan desde los colegios, que llegan desde los establecimientos de salud, y eso finalmente de inmediato se inicia un juicio, y ahí es donde nosotros participamos y bueno, tratamos de tomar contacto lo antes posible con nuestros usuarios y usuarias, con los niños y niñas, tratar de indagar un poco si saben o entienden el motivo del juicio, del por qué se inició este proceso, de cuáles son sus derechos y cuáles son las posibilidades que tienen también dentro de él. ¿Puede llegar una mamá de libre albedrío hasta sus instalaciones en el edificio Don Alfredo, que está aquí en Serrano con Vivar, directamente a decir, oye, yo tengo esto, inicien un juicio? No funciona tan así, porque en realidad nosotros solamente recibimos derivaciones desde el Tribunal de Familia. Nuestra figura tiene sentido en la medida que existe un juicio, como lo mencionaba Juan,
Este nombre, curador ad litem, parte básicamente desde el curador o el abogado para el juicio. Si es que llegase una situación, claramente dentro de los deberes del funcionario público y todo, y hay alguna situación que es necesario denunciar, nosotros podríamos realizar la denuncia o podríamos derivar a la persona para que la pudiera hacer donde corresponde. Pero nuestra intervención o donde toma más protagonismo o más importancia es cuando el juicio ya está iniciado y finalmente nosotros podemos intervenir en representación de los niños. ¿Cómo lo toman los niños en este sentido? ¿Cómo lo ven esta figura? Porque, bueno, supongamos, por caso de violencia, obviamente no los enfrentan, pero se sabe que está el agresor en la sala de al lado, los papás, el juez que capaz no tenga un tino o una empatía muy particular con el niño, por más que sea juez de familia y que me hago responsable de lo que digo. ¿Cómo lo toma él? ¿Cómo es la relación con él, lo humano? Nuestras instalaciones y nuestras formas de trabajar y nuestros protocolos atienden principalmente a la protección, a poder generar espacios de confianza, espacios protegidos, donde hay una multiplicidad de características de distintos niños, niñas, de acuerdo a sus edades, etcétera, que hacen a veces el trabajo mucho más fácil. Hay niños y niñas muy extrovertidos que tienen un muy buen manejo del lenguaje, son a veces muy maduros y tienen muy buenos recursos y herramientas comunicativas. En ese sentido se hace muy fácil, pero todos los casos y finalmente todas las relaciones profesionales son distintas. Hay niños que son un poquito más introvertidos, son un poquito más callados. Hay situaciones que de pronto pueden complicarlo o preocuparle respecto de lo que pueda decir, y ahí claramente el trabajo se tiene que empezar a hacer un poquito más de manera progresiva, más de a poco, tratando de explicarle, comprender. Hay muchos chicos que muchas veces no nos dicen nada, pero al pasar de 1 o 2 días después nos llaman para decir, mire, yo tenía algunas dudas, pero me gustaría conversarlos de nuevo con ustedes. Entonces, todos los casos son distintos, hay formas distintas de aproximarse a los niños y a las niñas, pero lo fundamental que a nosotros nos interesa, al menos en las primeras instancias de acercamiento, es que entiendan lo que hacemos. No somos policías, no somos jueces, no vamos de alguna forma a exponerlos innecesariamente a alguna situación, sino que todo lo contrario, estamos ahí para tratar de canalizar todos aquellos que les preocupa y que les gustaría que cambiara. Y en ese sentido, como lo decías hace un rato, es como buscar la conciliación en el marco de este juicio más que una sanción específicamente, ¿no? Exacto. O sea, se busca una sanción, por supuesto, exacto, pero la conciliación está primero, ¿no? Es lo primordial, claramente. Existen distintas instancias. El trabajo de los abogados en general o para lo que nos preparan en la facultad es un poco más directivo, es un poco más dentro de márgenes, etcétera, y está todo un poquito más reglado, por decirlo así, cuando uno trabaja en el mundo adulto, por llamarlo claro, por llamarlo de alguna manera, porque yo en mi oficina espero que venga un cliente, me diga qué es lo que quiere y yo le doy las alternativas y le digo qué es lo que hay que hacer cuando trabajo con el adulto. Pero con los niños es difícil porque los niños se acercan muchas veces sin haber querido ir, se acercan porque están en una situación donde ellos no quisieron estar en esa posición o en ese lugar. Y entonces el trabajo aquí del abogado ya no es solamente el lograr un objetivo, sino que el intentar desentramar qué es lo que quiere mi usuario o mi usuaria, y en ese sentido, te contamos con un equipo bien comprometido, somos alrededor de 13 personas, contamos con trabajadores sociales también que nos ayudan y nos complementan en nuestro trabajo. Y en eso estamos. La verdad es que el trabajo por la infancia nunca para, es bastante de harta vocación, pero ahí estamos, es importante. ¿Y cómo se trata o cómo se maneja un caso en este sentido cuando tú dices que llega el niño? Porque me imagino que la relación con un adolescente de 15 años, con un niño de 6 años, es radicalmente distinta, claro, opuesta quizás. Entonces, claro, el de 15 tú lo puedes conversar y decir, sí, esto es lo que te conviene, pero al de 6, ¿cómo le dices que no sabe por qué va, capaz, no tiene idea por qué está ahí o no quiere estar ahí? ¿Cómo se llega a esa vinculación? ¿Cómo se genera el lazo de confianza para poder llegar a buen puerto en este litigio? Bueno, hay distintas estrategias, pero me imagino que los profesionales del área psicosocial, psicólogos y trabajadores sociales podrán dar mejores respuestas que la mía, pero todos los casos son distintos. Tenemos trabajadores sociales que nos asisten un poco a veces cuando hay alguna entrevista que puede ser un poco compleja.
y nos dan herramientas de cómo podemos ir acercándonos, cómo podemos ir rompiendo el hielo, cómo podemos ir acercándonos de a poco. Hay entrevistas que a veces consisten solamente en jugar, en compartir un momento y después poder fijar otra instancia para que de a poco poder ir acercando, construir confianza. Pero un trabajo que también es súper importante es que, bueno, todo lo que el niño o la niña no me pueda decir en esa primera o segunda entrevista, hay contextos, hay sistemas donde el niño está inserto, el sistema educativo, el sistema comunitario, el sistema de salud, donde finalmente el abogado, ok, toda la información que mi usuario o mi usuaria no me pueda entregar, ya sea por su edad, por su madurez o por alguna otra complejidad en la comunicación, el abogado recurre a sus contextos. Un teléfono, comunidad escolar, mire, quisiera consultar por el alumno tanto, la alumna tanto, ustedes han notado algo, cuál es el compromiso de los apoderados y apoderadas, podemos intentar hacer alguna coordinación con salud, oiga, este niño ha tenido todos sus controles. En este proceso, ¿tienen alguna vinculación en algún momento o conversaciones con los padres o los tutores de los niños o niñas? Sí, por supuesto. Las puertas siempre están abiertas justamente en este espíritu de conciliación y de buscar soluciones. Nuestro centro y nuestro foco siempre van a ser los niños y las niñas y vamos a tratar de privilegiar los espacios para ellos. Pero claro, muchas veces también se le contextualiza a los adultos de lo que se va a hacer, de cuál es nuestro rol, pero no es el principal foco. Pero por supuesto que sí, todos los niños y niñas llegan junto con sus padres o sus cuidadores y en ese sentido se intenta generar un espíritu de colaboración para poder llegar a las mejores soluciones. Tiene una lógica muy distinta a todas las otras competencias, materia penal, materia laboral, materia civil, la materia de familia en general. Y nuestro trabajo, junto con todos los otros actores, es buscar la mejor solución para el niño o la niña. Entonces, y en eso hay mucha conversación, en eso hay mucho tiempo, hay mucha coordinación, que es importante colocar en el centro siempre al niño o a la niña. Por supuesto, importante. Los niños, niñas y adolescentes, como lo dijo Juan al comienzo, no son el futuro, sino más bien son el presente. Sergio, acá, Juan, detrás de las cámaras, muchísimas gracias por haber venido aquí a la entrevista con el Longino y compartir esto y gracias por su tiempo, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por el espacio y por poder permitirnos difundir también lo que hacemos en la corporación. Cuando quieran. Y aquí terminan ya, son casi 20 para las 5 de la tarde. Faltan 20 para la hora del café con las medialunas, pero aquí termina por hoy la entrevista con el Longino. Conversamos con Juan Villarroel, Sergio del Sol, ambos de la Corporación de Asistencia Judicial del programa Niños y Niñas y la niñez y la adolescencia se defienden. Hasta aquí la entrevista con el Longino. Por estar ahí, por estar con nosotros, muchísimas gracias. Hasta pronto.